Hola, queridos hermanos, continuamos con esta charla en la milicia del Sagrado Corazón con los grados de la vida espiritual, ¿sí? Y vamos a ver el crecimiento de la gracia en las almas fieles. Entonces estamos, ¿cómo actúa Dios? Bueno, que Dios se da el primer paso, ¿cuál es nuestra respuesta? Y ahora el crecimiento de la gracia en las almas fieles, ¿sí? Cuando se habla del avance o retraso de las almas en la perfección, entendemos que el poder que tienen de obrar el bien aumenta o disminuye y los actos que practican adquieren o pierden valor. Parece que algunos creyeron que este progreso se alcanza con la repetición de los actos virtuosos, fíjense esto qué importante que es, como el progreso en el arte. Se llega a ser buen oficial ejercitando su oficio. Con la práctica, la mano del pintor, del escultor, del pianista adquiere una agilidad, seguridad y habilidad cada vez mayor. La inteligencia más viveza y aprende a mejor conocer los defectos que debe evitar, los procedimientos que hay de emplear. Sucede lo mismo cuanto a la adquisición de las virtudes. Es muy verdadero que la repetición de los actos virtuosos lo vuelve menos difíciles, ¿sí? Las inclinaciones contrarias se debilitan, la repugnancia disminuye y aún las potencias naturales, cuando son movidas por la gracia, tienen más facilidad para producir sus actos. Pero como estos actos sobrenaturales no pueden realizarse sino con la moción de la gracia, para que se produzcan con más facilidad y perfección, para que haya progreso es necesario que la gracia llegue a ser más poderosa, que Dios la aumente en el alma. Entonces porque hay una parte natural y una parte sobrenatural, ¿sí? Entonces está bien, eso se entiende, que la repetición de actos, ¿sí?, de hábitos buenos, nos ayudan a crecer en la virtud, pero no alcanza. En efecto, los grados de perfección, según lo enseña la experiencia, son grados de crecimiento en la gracia. Entre los cristianos que quedan en la vida purgativa, la gracia obra poco y débilmente, pone muchos obstáculos a la acción de Dios, obrando las más veces con miras puramente naturales. Los adelantados en la virtud, que sería el segundo, siguen mucho más los motivos de la fe. En esto la gracia, que está en aumento, obra con gran frecuencia y más eficazmente. Cuando los amigos de Dios que viven en unión continua con Él, la gracia ya más potente y sobreabundante realiza maravillas. Entonces esto es la importancia, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué no progreso, no? Que decíamos, ¿no? Cómo toma la charla anterior, cómo cada uno toma la gracia o cómo se predispone a ese llamado de Dios, ¿sí? Entonces depende de cada uno, de qué tanto pongo de mi parte. Y acá actúa la gracia, ¿no? Que también tiene que ver con la intención de corazón, ¿sí? Entonces vemos que muchas personas se quedan en la vida purgativa, ¿sí?, y no crecen en la vida de la gracia y siguen cayendo en los pecados mismos siempre, ¿sí? Porque no hay como una fuerza de voluntad de querer erradicar esos pecados o esos malos hábitos. Y entonces la gracia no puede actuar, ¿sí? Cuando un alma adelanta, no solo los actos sobrenaturales son más frecuentes, sino mucho más estimables. Y no podemos comprender en este mundo la diferencia de valor que tienen los actos de virtud, según que los haga almas imperfectas, fervientes unidas con Dios. El agua que envía un río no depende solamente de la anchura y profundidad de su cauce, sino también de la rapidez de su corriente. Dimos un ejemplo, ¿sí? Un río ancho y profundo da mucho más agua que un río chico y aún más que un arroyo. Pero cuanto mayor sea la diferencia, si las aguas del riachuelo corren 10 veces más rápidamente que las del arroyo, y si la corriente del río Grande es 100 veces más rápida, si las almas piadosas hacen más actos de virtud que los simples creyentes, las almas fervientes más que las almas piadosas, las almas unidas más que las almas fervientes,
pero además los actos virtuosos de las almas piadosas son de más valor que la de los simples fieles. Los de las almas fervientes valen más que los de las almas piadosas, y los actos de virtud de las almas unidas son mucho más meritorias que los de las demás almas fervientes. Entonces acá nos está tratando de decir, ¿no? Entonces, ¿cómo es como una vorágine, ¿no? Que va creciendo, ¿sí? No es que solamente me tengo que conformar con los actos repetitivos y ya pienso que ya soy bueno, ¿sí? Sino que es el querer, el deseo, la voluntad de seguir creciendo. Por eso me conformo y hago un cristianismo legalista. Y como los fariseos, ¿no? Que se creían justos porque eran fieles a ciertas leyes que en su mayoría eran humanas, ¿sí? Pero no querían crecer, entonces su corazón se va vaciando, ¿no? Entonces se trata de seguir creciendo y cada vez en ese acto de ir creciendo, la gracia va actuando cada vez más, ¿sí? Pues las almas son las almas fervientes. Hay pues más actos de virtud según que el alma sube, y estos actos crecen en valor según que el alma crece en amor. Entonces ahí está la gracia, el amor, y esa palabra. Entonces, con esto vamos a ir terminando porque vamos a entrar en la vía purgativa, ¿sí? Una advertencia preliminares. Cuando comienza el alma a sentirse movida de un sincero deseo de vivir cristianamente, entra en la vía purgativa o primer grado de la caridad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos, no? Decía Suárez, la caridad de los incipientes es aquella que, contrariada por los vicios y pasiones que no pudo aún someter a la mortificación, no encuentran fácil ni dulce el ejercicio de las virtudes y permanece todavía en peligro de ser destruida por el pecado mortal. Toda esa lucha está tratando de salir del pecado mortal, ¿sí? Otra cosa no hace aquí Suárez sino exponer y desenvolver esta doctrina de Santo Tomás, ¿no? El primer deber que incumbe al hombre es apartarse del pecado y resistir a las pasiones cuyas tendencias son opuestas a la caridad. Y esto corresponde a los incipientes, en quienes hay que sostener y fortalecer la caridad, a fin de que no perezca. Entonces, en esto vamos a entrar, nos va a llevar varias charlas, pero la vía purgativa es, lo primero es evitar el pecado mortal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.